Hola, me llamo Alessandro y os voy a presentar mi tema de expertos en estructuras. En este vídeo lo que vamos a ver es cómo utilizar un string y qué es, cómo utilizar el método split en strings, qué es una clase, cómo declararla y utilizarla, y cómo se declara y utiliza una lista de clases. Comenzamos primeramente con el apartado de string. ¿Qué es un string? Un string es una cadena de caracteres. Es semejante a un vector, lo que únicamente podremos leer su información y extraerla, pero no la podremos modificar como en el caso del vector. Para declarar un string simplemente hemos de escribir string y el nombre de la variable. En este caso, como hemos realizado un programa en el cual nos pide el nombre y los apellidos del usuario para darnos luego el nombre completo. Por ello, primeramente declaramos las variables string name, el nombre, surname, los apellidos, y full name, el resultado, es decir, el nombre completo. Para declarar qué hay dentro de esa variable, primero establecemos un console.writeLine donde escribimos qué tiene que escribir el usuario. Luego asociamos este contenido escrito por el usuario a la variable name. Seguidamente hacemos lo mismo con la variable surname. Finalmente asociamos a full name, es decir, el nombre completo, la suma de las variables name y surname. Más un espacio en medio que las separe, es decir, para separar el nombre de los apellidos. Los strings tienen otras funciones también, como por ejemplo la función de length, que nos dice el número de caracteres que tiene una variable string. Para utilizar esta función simplemente hemos de escribir el nombre de la variable, en este caso name, punto length, es decir, la longitud de la variable. Finalmente escribimos el resultado, console.writeLine, y el full name, es decir, el nombre completo es plus full name, es decir, plus más resultado. Bueno, comprobamos el programa que funcione. Escribimos el nombre, escribimos el apellido y nos indica, como podemos ver, el número de caracteres y el nombre completo. Una vez visto las variables string, ahora veremos cómo funciona el método split en las variables string. Este método sirve para separar el string, ya que sabemos que un string es una cadena de caracteres, de forma que el método split nos permite separarlo en fragmentos. Esto se verá más claro con el siguiente ejemplo, donde iniciamos un programa el cual le pide al usuario tres números enteros separados por un espacio y calcula la suma de ellos. Bueno, primero de todo declaramos el string, un string llamado set. Después declaramos un vector y seguidamente declaramos 4 variables enteras. Luego le indicamos al usuario qué ha de hacer, en este caso escribir tres números separados por un espacio, y luego asociamos el contenido escrito por el usuario al string serie. Luego indicamos que el vector números es igual a serie.split entre paréntesis espacio. Esto quiere decir, a ver, split es la función que utilizaremos y lo que se encuentra entre paréntesis es lo que ha de buscar, en este caso un espacio. Es decir, si por ejemplo escribimos 1 espacio 2 espacio 3, lo que hará es recorrer esta serie, llegará al espacio y cuando encuentre el espacio, todo lo que haya detrás de ello formará parte de la posición 0 del vector. Luego continuará. Al ya haber encontrado una posición, empezará de nuevo, o sea, seguirá, verá el 2 y verá otro espacio. Esto hará que el 2 lo asocie a la posición 1 del vector. Luego se irá con el 3 y como ahí acaba, eso lo determinará como otro espacio y asociará el 3 a la posición 2 del vector. Una vez hecho esto, lo que haremos será a cada posición del vector le asociaremos una variable entera. En este caso la posición 0 será el número 1, la posición 1 será el número 2 y la posición 2 será el número 3. Finalmente calculamos la suma de todo ello, número 1 más número 2 más número 3, y mostramos el resultado. La suma de los números es plus suma. Bueno, ahora veremos cómo funciona. 3, y como vemos funciona perfectamente. Calculamos nuestros dígitos separados por un espacio. Una vez acabado el apartado de strings, ahora comenzaremos con un apartado de clase. ¿Qué es una clase? Una clase es una estructura de datos con diferentes tipos de variables, a la que podemos acceder fácilmente. Normalmente hemos trabajado con números y letras independientemente. En una clase se puede trabajar con ambas cosas, que es lo que nos permite trabajar con mejor facilidad.
Para declarar una clase hemos de colocar public class y el nombre de la clase. Para declarar variable dentro de la clase hemos de colocar una declaración de variable normal. En este caso, como se trata de un programa en el cual identificamos los datos de un cliente, lo que trabajaremos será con la ID, que será el número identificador del cliente, que es un número entero, un nombre, el nombre del cliente, que es un string, y el balance, el dinero de la cuenta corriente del cliente, que es un float. A toda esta variable vamos a colocar delante el public. Después, una vez acabado esto, para trabajar con esta variable hemos de crear un objeto. Este objeto se crea de la siguiente forma. Colocamos el nombre de la clase, el nombre del objeto, igual a new, y el nombre de la clase. Ahora indicamos al usuario que ha de colocar, en este caso, el número identificador, y para asociar este objeto a una variable de la clase, colocamos el nombre del objeto punto la variable a la que le queremos asociar. De esta forma, si se trata de la ID, será un entero, por lo tanto convertimos lo que nos escribe el cliente en un entero. Seguidamente le pedimos al cliente el nombre, asociamos otra vez el objeto punto a la variable que queremos asociar de la clase, en este caso un string. Colocamos console readline para que se quede guardado aquí. Seguidamente pedimos el balance y volvemos a asociar el objeto a la variable de la clase balance. Si queremos mostrar cualquiera de estas variables del cliente en pantalla, simplemente hemos de hacer un console readline, y en este caso será el nombre del cliente, y colocamos plus client.name. En caso de que fuera no el nombre sino la ID o el balance, colocaríamos .id o .balance. De esta forma funciona de la siguiente manera. Colocamos un número identificador, un nombre y un balance, y en este caso nos muestra el nombre del cliente. Una vez explicada qué es lo que es una clase, ahora explicaremos qué es una lista de clases. Una lista de clases es un conjunto de clases. En este caso será una lista de clientes, donde estableceremos un número máximo de clientes con una constante entera max igual a 100. Luego declararemos la clase cClients, que especificará los diferentes atributos del cliente, es decir, el número identificador, el nombre, el balance. Y luego declararemos otra clase en la cual se guardarán los diferentes clientes, con un número entero llamado number, que nos servirá como máximo, ya que no estaremos obligados a introducir 100 números, sino estableciendo este número podemos decidir cuántos clientes queremos introducir. Y también declararemos un vector dentro de esta clase, un vector que nos servirá para almacenar los diferentes clientes. Bueno, una vez dicho esto, empezamos con el programa en sí. Primero declararemos una variable entera ahí que nos servirá para crear el vector mis clientes, donde se almacenarán los diferentes atributos de los diferentes clientes. Seguidamente tenemos que meter dentro de este vector la información de cada posición, es decir, los atributos, su número ID de la posición 1, su nombre de la posición 1, su balance de la posición 1, y así. Pero primero de todo debemos de preguntar al cliente al usuario cuántos clientes desea introducir. En este caso se utilizará myClients, o sea, el objeto anteriormente declarado, asociado con la variable number de la clase cList of clients. Luego inicializaremos la i en 0 y establecemos un bucle while para meter esta información dentro de cada posición. Primero, este bucle estará limitado por el número de clientes que el usuario haya querido insertar. Primero, inicializaremos, guardaremos esta información igual que hicimos en el ejercicio anterior, es decir, asociaremos el cliente con su ID, pero con un pequeño cambio. También se asociará a la posición del vector a que se refiere. Habrá más de una ID dependiendo del número de clientes que haya.
de todos los atributos igual, de manera que el vector tendrá tantas posiciones como el usuario crea. Seguidamente el ejercicio nos pide que mostremos todos aquellos clientes que tengan un balance superior a 100. Para hacer esto, primero hemos de volver a inicializar la i en 0 y establecer otro bucle en el cual esté limitado también por el número de clientes que haya introducido el usuario. Luego, dentro de este bucle habrá un comparador que compare el balance de cada uno de los clientes del vector con 100 y solo nos mostrará aquellos que su balance sea superior a 100. De esta forma queda concluido el ejercicio y ahora veremos cómo funciona. Primero, como podemos ver, nos pide cuántos clientes queremos introducir. 2. Nos pide un número identificador para el primer cliente, un nombre, un balance, segundo cliente un número identificador, otro nombre para el segundo cliente y otro balance. Y nos muestra en pantalla el nombre del cliente que tiene un balance superior a 100. Bueno, podemos concluir este vídeo con las ideas siguientes: con que un string es una cadena de caracteres semejante a un vector en la cual se diferencia únicamente porque solo podemos leer la información que tiene y extraerla, pero no podemos modificar su contenido. También que un split es una función que sirve para fragmentar un string, que una clase es una estructura de datos en la que con diferentes tipos de variables en la que podremos acceder fácilmente, ya que contiene también tanto enteros como float, como strings, como chars. Que una lista de clases es un conjunto de clases básicamente,